sé cómo les fue con la lectura de un capítulo de 44 versículos. Me imagino que no es a lo que estamos habituados. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creemos que todo lo que está escrito fue inspirado por Dios y tenía algún propósito? O sea, no fue Pablo que quiso narrarnos con lujo de detalle algo que, como vamos a ver en el texto, hasta él mismo vivió de primera mano. Contó tantos detalles porque él estaba ahí. Una pregunta para ustedes. ¿Has estado alguna vez en un naufragio? No. ¿Has estado alguna vez en una tormenta en el mar? ¿Alguien ha estado en una tormenta en el mar? Mi esposa y yo, y tenemos memoria de eso. En 1999 estábamos en Colombia haciendo una escuela misionera y estábamos en Cartagena y navegamos a una isla cercana para hacer obras misioneras, y de regreso nos sorprendió una tormenta en el mar. Y eran 2 lanchas rápidas largas, en cada una de ellas habíamos 40, 50 personas. Nominalmente todos los que estábamos allí, menos el que manejaba la lancha y el ayudante, no eran cristianos. Todos los demás eran 100 cristianos entre las dos. Una lancha iba al lado de la otra y de pronto todo se puso negro. No se veía ni la otra lancha que estaba al lado. El mar se convirtió en otra cosa gris, oscura. El cielo también, tú no sabías cuál era el cielo y cuál era el mar. Aquellas 2 lanchas parecían 2 cáscaras de plátano. De pronto todo el mundo gritaba. Unos cantaban cuando ya se pase lista, otros gritaban de terror, otros estaban de rodillas, otros estaban vomitando. O sea, fue una experiencia inolvidable, para describirla de alguna manera. Y para cómo, mi esposa estaba embarazada de 7 meses. Y ella fue cesárea las 2 veces anteriores, o sea que le correspondía una cesárea. Imagínense ustedes el terror adicional que sintió Elizabeth. ¿Quién le iba a hacer una cesárea con 7 meses en el medio del mar, cuando todo el mundo lo que estaba era clamando por su vida, y ver cómo escapaba? Interesante. Bueno, acá hay una historia que Lucas escoge contar con lujo de detalle, y ya creo que a nadie le queda duda que fue detallada. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver con nosotros? Vamos a intentar en esta tarde ver algunas cosas que pueden ser valiosas también para nosotros. Dios lo dejó ahí con toda intención. Y bueno, para buscar un poco de aplicación, mis hermanos, como veo que ninguno levantó la mano, es probable que a lo mejor nunca tengas que navegar en medio de una tormenta. Pero eso no quiere decir que no hayan tormentas en la vida. Que no hayan momentos y situaciones donde las cosas se nos salgan de control y todo parece que va de mal en peor y que esto parece que no va a terminar bien. O sea, eso es una analogía. O sea, sí hay tormentas en nuestra vida. Y quizás hasta alguno de ustedes en este tiempo ha estado atravesando una tormenta. Entonces ya cobra un poquito más de sentido una historia de 44 versículos sobre una tormenta y que termina hasta en un naufragio. Como veníamos viendo, y ya estamos terminando, nada más que nos queda un capítulo. Veníamos viendo en la vida de Pablo. Pablo había sido animado por Dios y afirmado en que él estaba guiando sus pasos, y había hasta una dirección clara. Yo te voy a estar preservando de todas las cosas que te están pasando y las que te vienen encima, y tú vas a llegar hasta Roma y tú vas a testificar de mí hasta delante del emperador. Y ahora, cuando veamos este capítulo, una vez más Pablo va a recibir la garantía de Dios de que así viene siendo y así va a ser. Y una vez más
vamos a ver en este pasaje que el Señor le vuelve a decir a Pablo, no temas, confía, no temas. ¿Por qué Dios tiene que decirnos no temas una y otra vez? Porque nosotros los seres humanos somos susceptibles de temer. Hay muchas cosas que se nos van a escapar de control y una de ellas es vivir una tormenta. La garantía es que Dios está por encima de la tormenta y seguramente a más de uno de ustedes a lo mejor hasta le viene la imagen de Jesús cuando calmó la tormenta que iba con los discípulos estaban ahí, que eran todos o la mayoría eran pescadores, o sea, experimentados en el mar y viviendo seguramente más de una tormenta, y sin embargo estaban desesperados y Jesús estaba dormido y uno dice, bueno, y ahora aquí, bueno, aquí no pasó lo mismo. O sea, Dios no siempre tiene que hacer lo mismo. O sea, no podemos reclamarle a Dios por qué allá calmaste la tormenta y por qué ahora no calmas mi tormenta. Dios no ha prometido siempre calmar la tormenta. Lo que Dios sí ha prometido es que va a estar contigo. O sea, el enfoque, para que no sea una actitud triunfalista, el enfoque no es que Dios va a calmar tu tormenta. La promesa es que Dios está contigo y que Dios va a cumplir su propósito en tu vida a pesar de las tormentas. Si Dios soberanamente quiere calmar tu tormenta, pues vas a venir dando testimonio de que Dios ha calmado tu tormenta. Pero si no, pues lo que Dios sí va a hacer es estar contigo. Estar contigo. Dios sí ha garantizado cuidar de ti y hacer cumplir su propósito o sus propósitos en tu vida. Y esa es nuestra garantía como cristianos. Hay un versículo que el otro día estaba leyendo y ahora cuando preparé esto, digo, este versículo está como muy acorde con esto, y está en 2 Corintios 11:25, y es Pablo escribiéndole a los corintios y les dice, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado y dado por muerto, por cierto. Y ahora dice aquí, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. O sea, esta historia se queda corta, estos 44 versículos se quedan cortos de todas las cosas que Pablo vivió. Aquí se nos quedó un detalle nada más. O sea, Pablo, hay otros 2 naufragios que a lo mejor por misericordia a nosotros que íbamos a leer la Biblia después, no nos fueron contadas. Pero sí nos lo contaron y como decía, hasta con lujos de detalle. Pero bueno, el mensaje para hoy es ese, no temas, confía. Y esas son las palabras del Señor a Pablo, pero son las palabras de Dios también para ti. No temas, confía, porque acontecerá exactamente como yo te he dicho. Aprópiate de esas palabras. Si se te olvida todo lo demás, que no se te olviden esas palabras. No temas, confía, porque acontecerá exactamente como yo te he dicho. El Señor le dijo eso a Pablo y esa garantía es también para nosotros porque Él sigue siendo Dios sobre tu vida. El primer punto que vamos a estar viendo, Dios promete eso porque Él va a estar proveyéndote en tu tormenta, en primer lugar, compañía. Qué difícil es pasar por un problema solo. Si pasar por un problema nos afecta, pero pasar por un problema solo es doblemente difícil. Y una de las promesas de Dios es que va a proveer compañeros de viaje. Mira para tu lado, esas personas que están aquí reunidas contigo, que se congregan cada domingo, son tus compañeros de viaje. Los que son parte de tu familia son también tus compañeros de viaje. Esa es una de las razones por las que Dios concibió la familia y concibió la iglesia. Porque no puedes vivir la vida solo. Va a haber muchos momentos donde vas a necesitar a otro. Y qué bueno, aquellos que están solos, que tengan una mascota, aunque sea un pececito. Pero nunca una mascota va a poder sustituir un compañero de viaje. Cada uno de nosotros necesita compañeros de viaje.
Cada uno de nosotros necesita personas con las que puede contar, a los que puede acudir, a los que puede llamar para pedir consejo, para pedir oración. Esa es la verdadera vida cristiana. Se nos está vendiendo mucho una vida cristiana que es personal y yo y Dios y nadie que se meta. Pero eso es una mentira. Dios concibió que viviéramos la vida en comunidad. Gloria a Dios porque nos llamamos precisamente comunidad de fe, por cierto, ¿no? O sea, lo que nos une es nuestra fe en el Señor. Dios concibió que vivas la vida en comunidad. Una de las cosas que le pasa a los adolescentes a veces es que quieren salirse de la familia para vivir su propia vida. Pero muy pronto en la vida van a los adolescentes a descubrir que necesitan de una comunidad. Y bueno, gloria a Dios, porque como Dios diseñó la vida, aparece una época en que uno se enamora. Y bueno, pero mira, más le vale a los adolescentes escuchar el consejo de los padres y ser guiados en ese proceso para tomar esas decisiones importantes de forma correcta. Porque si no, después arrastran consecuencias de por vida. La vida se concibió por Dios para que la vivamos en comunidad. Y gloria a Dios por cada una de las personas que tienes a tu lado. Te animo a que le cuides las personas que Dios ha puesto a tu lado, que valores las relaciones. En el reino de Dios lo más importante son las relaciones. El reino de Dios consiste en eso, más que en cualquier otra cosa, en relaciones. Por supuesto, primeramente tu relación con Dios, pero en segundo lugar, relaciones con otros, con tu familia en primer lugar, por supuesto, pero también con otras personas que Dios mismo ha puesto ahí para ti. Necesitas de otros. Y eso es lo que pasó aquí con Pablo. Pablo, encarcelado, ya vimos que por más de 2 años, y ahora está siendo remitido a Roma. Él estaba en Jerusalén, después lo pasaron para Cesarea, que es en la costa, pero muy cerca allí. Y ahora, desde allá, lo van a trasladar por mar a Roma. No quedaba otro camino, no había avión. O sea, no había otra ruta que no fuera por mar. Aunque por tierra podían haber avanzado bastante, pero de todas maneras, Europa está separada. Como mínimo por el estrecho de Bósforo, ahí en lo que es hoy Turquía. Pero normalmente lo que hacían era atravesar el Mediterráneo. Pero vemos acá que lo primero que Dios quiere proveer para que atravieses la tormenta es compañía. Y bueno, en este contexto de Pablo, en medio de vientos contrarios y también de malas decisiones de la mayoría. Especialmente tú necesitas compañía, compañeros de viaje, sobre todo cuando los vientos son contrarios, cuando las circunstancias están haciéndote caminar con dificultad y cuando mucha gente a tu alrededor, y a veces hasta la mayoría, están tomando decisiones equivocadas. Nada tan parecido a la realidad como lo que tú vives hoy. Hoy la mayoría de la gente que te rodea no son cristianos. Y algunos son cristianos nominales que van a la iglesia el domingo, pero es porque nada más que es como la moda cultural, pero realmente no tienen una relación con Jesús. Jesús no es el Señor de su vida. Entonces necesito en este tiempo de compañeros de viaje. Compañeros de viaje que vayan conmigo en la misma dirección, por supuesto. En el caso de Pablo, uno decía, bueno, está preso y va para Roma para un juicio que muchos comentaristas dicen que terminó con su vida. Hay otros que dicen que salió por un tiempo y que después hubo un segundo juicio y ahí sí lo mataron. No se sabe cuál de las dos versiones porque no hay detalles de eso. Pero humanamente uno pudiera decir va camino a la muerte. Bueno, todos realmente vamos camino a la muerte en ese sentido más amplio, porque vamos caminando, envejeciendo y en algún momento vamos inevitablemente a morir. Ahorita Kerin daba el testimonio de alguien que está en un momento donde lo que menos tienes planeado es morir. Esposo, padre de un bebé pequeño, ¿quién te está planeando? Pero es que esto no lo planeamos nosotros, es algo que pasa como consecuencia del pecado. Tenemos que todos estar preparados para eso. Hay un momento donde vamos a pasar la eternidad y vamos a presentarnos delante de Dios. Pero los compañeros de viaje a que me refiero son porque son personas que
conocen quién tú eres, conocen al Dios en quien tú has creído y están caminando juntos en la misma dirección. Pablo, más que caminar hacia la muerte, Pablo estaba caminando en la voluntad de Dios para su vida, en los propósitos de Dios para él. Ya lo habíamos visto desde semanas anteriores, que una de las partes del plan de Dios para Pablo era predicarle a reyes, a personas importantes. Bueno, Pablo le va a predicar dentro de un tiempecito, aunque no se nos menciona en el libro de los Hechos, pero evidentemente si llegó a Roma para presentarse ante el emperador romano, llegó hasta predicarle a la persona más importante del momento. O sea, no hubo otro rey más importante en esa época que el emperador. Y Pablo también, hasta ese, le fue a predicar en su momento. Y por el camino ya vemos que le ha predicado a otro y todavía le seguirá predicando a otros. El plan de Dios era ese para Pablo. Predicarle a estas personas era parte de ese plan. Dios tiene un plan contigo también. Y Dios quiere asegurarse de cumplirlo. Y Dios se va a asegurar de cumplirlo, como dice el dicho, contra viento y marea. Y nunca mejor dicho que ahora que estamos hablando de tormentas y de tempestades. Contra viento y marea, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Pero una de las cosas que Dios tiene planeado es acompañarte de otras personas que están haciendo ese mismo viaje que tú. Bueno, en el viaje aquí de Pablo, cuando ustedes escucharon la lectura, y voy a pasar por arribita porque si no, no terminamos ni mañana. Habían otros presos, pero no me refiero a esos compañeros de viaje, porque esos otros en definitiva no iban por voluntad propia, estaban en la misma situación. Y probablemente muchos de ellos no eran cristianos, pero seguramente conociendo a Pablo, por lo menos fueron evangelizados. Habían unos cuantos soldados. De hecho, si ustedes tomaron atención, habían 276 personas en ese viaje, que eran literalmente compañeros de viaje de Pablo. Todos se subieron al mismo barco y fueron en la misma dirección, pero todos no eran compañeros de viaje de Pablo, a pesar de que iban hasta en la misma dirección, porque no estaban montados en los propósitos de Dios como Pablo. Pero sí había algunos que Dios se tomó el cuidado de poner allí y hasta lo menciona por nombre. Por ejemplo, acá, si usted va buscando allí, usted encuentra a Aristarco. Y en la Biblia en más de un lugar va a encontrar a esa persona, Aristarco, y nos vuelve a recordar que es Aristarco, un macedonio de Tesalónica, o sea, un griego de Tesalónica. ¿Por qué nos hace mención de eso? Porque era de la iglesia de los tesalonicenses, que Pablo también después le escribe. Era uno de los colaboradores de Pablo. Ese sí era un compañero de viaje. Alguien que era un hijo de Dios y alguien que estaba comprometido con Dios, a servir a Dios, a caminar en los propósitos de Dios, y era hasta parte del mismo ministerio de Pablo, ministerio misionero. Mira a tu alrededor, porque de hecho un compañero de viaje no solamente es alguien que a lo mejor visita la iglesia, porque podemos hasta visitar la iglesia, pero no estar caminando en el mismo viaje. Un compañero de viaje es alguien que está caminando en la voluntad de Dios, está caminando en los propósitos de Dios. Dios lo quiere poner ahí para ti. Valora especialmente a esas personas que Dios ha puesto cerca de ti, que están tan comprometidos, o que, si fuera posible, más que tú, con Dios y con vivir para hacer su voluntad. Porque son personas especiales en tu vida, que te van a dar ánimo, que te van a tomar de la mano, que te van a desafiar a veces, pero que te van a ayudar a hacer el viaje. Y aquí también se menciona a Julio, el capitán romano, el centurión, que juega un papel especial acá en esta historia. Era alguien que evidentemente no es cristiano por lo que parece ser, pero que Dios está usando a Pablo para acercarse a él, y que es, cuando vemos la historia, impactado por la vida de Pablo. Al principio menosprecia a Pablo porque en definitiva es otro preso más que él está trasladando. Pero un poquito más adelante en la historia toma en serio a Pablo, al punto hasta que quiere preservarle la vida, como leíamos al final, cuando los soldados estaban pensando matar a todos los presos para que ninguno se escapara, porque si se le escapaba a un preso, a un romano, eso le costaba el pescuezo. Y dice acá también la historia que permitió ir a sus amigos en plural y ser atendido
por ellos. O sea que se nos menciona a Aristarco, pero evidentemente había otros cristianos ahí. ¿Estarías tú dispuesto a hacer ese tipo de viaje por amor a otros cristianos? Un viaje peligroso, como evidentemente fue. Un viaje complicado. Un viaje donde te está señalando porque es un preso. Imagínate tú, un preso de qué estás rodeado, de sospechas. Si tú te identificas con un preso, no van a pensar nada bueno de ti. Pero hubo otros cristianos que dijeron, voy a acompañar a Pablo, a este hombre que había dado toda su vida para recorrer medio mundo compartiendo el evangelio. Había causado tal impacto en la vida de tanta gente que ahora después había un montón de personas que querían hacer lo mismo que él y se convirtieron en sus colaboradores, y después muchos de ellos se quedaron sustituyéndolo a él hasta en el ministerio. Mi hermano, te animo a que pienses, consideres seriamente vivir tu vida de tal manera que otras personas quieran seguir tu ejemplo. Ese es el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Esa es la estatura de nuestra fe. Como mismo Pablo dijo en un lugar, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa debiera ser nuestro anhelo. Señor, yo quiero representarte tan bien que pueda decirle a otro, mira, mírenme. Normalmente lo que decimos la mayoría de los cristianos es, no me mires a mí, mira a Cristo. Eso no es bíblico. Y yo sé que lo decimos porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque tenemos defectos. Es verdad que humanamente nosotros no estamos en el nivel de Jesús, pero lo que Jesús quiere es que más bien nos comprometamos a dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros, de tal manera que se pueda ver la obra de Cristo en nosotros, como para nosotros poder ser un ejemplo para otros, que otros quieran imitar. Y eso fue lo que pasó allí, el efecto, ya el fruto, el resultado de un hombre que vivió una vida para Dios, desgastándose para Dios, y ahora en el ocaso de su vida, humanamente hablando, pero en el momento más glorioso, porque estaba a punto de ver cara a cara a su Señor, ahora había infinidad de personas que querían vivir pasando esos últimos momentos al lado de él. ¿Qué cosa es? Tomar un barco, identificarme con este que está preso como un criminal. Ahí estoy, yo soy como su familia, yo soy uno de ellos, no importa. Aquí estoy yo, quiero acompañarle. Y les fue permitido, dice aquí que les fue permitido a esas personas acompañar a Pablo. Dios quiera que nuestro testimonio tenga tal impacto en la vida de otros, que otros estén dispuestos a tomar hasta riesgo para decir, yo soy amigo de él, yo lo conozco, cuéntenme a mí junto a él, yo estoy ahí también. Dios nos ayude que así sea. Y si ustedes ven la historia desde el mismo comienzo, ya se nos está advirtiendo de que los vientos eran contrarios. O sea, no era, y después se nos dan otros detalles, como cuando Pablo habla hasta de que ya había pasado el ayuno. Era un momento del año que no era apropiado para hacer esa travesía. Tocó hacerla y bueno, el oficial romano la hizo, y el primer barco que apareció fue este barco, dice Adramiteno, una nave adramitena, refiriéndose a la ciudad de la que procedía el barco. En esa época, y todavía hoy es así, pero en aquella época era más marcado. Cada región tenía una manera de hacer todas las cosas y también una manera de hacer los barcos. Entonces, nada más que con ver la forma del barco ya se puede decir, eso es un barco romano, eso es un barco griego, eso es este barco. En el caso de este barco era un barco pequeño, y como ustedes ven en la narración, en más de un lugar el escritor Lucas intencionalmente habla de la costa. O sea, era un barco que todo el tiempo iba cerca de la costa. Era un barco que no podía navegar mar adentro. De hecho, la mayoría no lo podían hacer, pero en especial esta nave pequeña. Y esto lo que hizo fue adelantarle nada más una parte del viaje, y cuando sigue leyendo uno en la lectura, después ellos se pasan de barco para, dice, una nave, versículo 5 o 6 por ahí, una nave alejandrina, o sea, de Alejandría, que es una ciudad romana que está en Egipto, que era una nave más grande. En Alejandría y en todo Egipto le llamaban el granero del mundo, era el que abastecía de trigo y otros granos a todo el imperio romano. Entonces eran naves que navegaban
desde Egipto, que estaba en el sur, atravesando todo el Mediterráneo y recorrían diferentes lugares repartiendo mercancías. Una nave más grande, mejor preparada para eso, pero con todo y eso, si uno ve como sigue en la lectura, todavía y aún así, esta otra nave también seguía costeando. Y seguimos en la lectura, dice que también ellos encontraron un lugar donde ya era tan difícil avanzar que se refugiaron. Pero todo el mundo empezó a decir, no, vamos a seguir, vamos a seguir. Y Pablo fue el único que dijo, no sigamos. No le hicieron caso. Siguieron y terminaron teniéndose que refugiar un poquito más adelante. Y aparentemente cuando mejora un poquito el tiempo a criterio de ellos, pues la mayoría dijo, vamos a seguir y decidieron seguir. A veces la mayoría está equivocada. Si alguien tiene que saber caminar aún en contra de lo que dice la mayoría, ese es el cristiano. Ahí estaba Pablo en un punto donde él solo estaba diciendo, no sigan, no es apropiado. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué sabe Pablo? Con referencia, con comparación al capitán de una nave o al piloto. Bueno, ya vemos que Pablo había naufragado. Esta es la tercera vez que va a naufragar ahora. Y si uno vuelve a recapitular el libro de los Hechos, uno se da cuenta que Pablo se pasó media vida navegando. Entonces, Pablo no estaba hablando solo desde su expectativa o de sus temores, sino que realmente tenía experiencia. Su consejo era apropiado. No era tiempo para navegar y después los hechos lo demuestran. Pero bueno, todo el mundo pensaba diferente. Y finalmente ellos deciden de todas maneras, como vamos a decir, arriesgarse. El punto es si nosotros mantenemos nuestra postura, nuestros criterios, nuestras convicciones, aunque todo el mundo diga lo contrario. No importa que la gente diga lo contrario, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras convicciones. Vivimos en un mundo, en una época donde uno tiene la presión de como quedar bien con todo el mundo. Un cristiano tiene que aprender a mantener firmes sus convicciones. Y acá en el caso de Pablo, había algo que él estaba seguro y él lo defendió. Y bueno, hay que dejar también tomar decisiones a las personas. Una segunda cosa que vemos aquí en el pasaje, que también hace parte de lo que Dios está garantizando hacer, es el darnos ánimo, aún aunque sea en medio de una tormenta furiosa. Y aún hasta si se pierde toda esperanza. Si ustedes ven desde el principio de la historia, el escritor Lucas cambia la manera en que narra y se incluye, empieza a narrar la historia desde el versículo 1 en primera persona. Nosotros fuimos, nos embarcamos, o sea que Lucas está diciendo nos está diciendo, ya estaba ahí, yo viví todo eso. Cuando hablamos de que se perdió toda esperanza, cuando pasa toda esta situación que se pone en el límite, literalmente todos, incluyendo a Lucas, incluyendo a Pablo, todo el mundo pensó que iba a morir. Como lo que les contaba hace un momento que nosotros vivimos. En ese momento que estábamos ahí, cuando parecía que se iba a hundir las lanchas aquellas, y uno sentía los gritos de la otra lancha, pero uno no veía nada, literalmente. A veces ni en la misma lancha, los que estaban en un extremo no podíamos ver lo que del otro extremo, de tanta lluvia. Y era de día todavía, no es que se nos hizo de noche. Aquí vamos a ver que fueron varios días y noches. O sea, hay un momento donde uno puede perder toda esperanza. ¿Ha llegado algún momento así? ¿Estás viviendo en este momento algo así, donde has perdido toda esperanza? No sé si en su país, pero en mi país hay una frase, un dicho que dice, lo último que se pierde es la esperanza. Es como diciendo, bueno, todas las cosas se pueden quedar por el camino, pero aunque sea me agarro y me aferro. Y es verdad que literalmente nosotros los seres humanos tenemos como un instinto de supervivencia que es como a lo que nos aferramos. Pero ¿sabes? La realidad de la vida es que hay momentos donde se pierde la esperanza. Es verdad que tenemos Corintios 13, finalizando, que dice que
permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero una cosa es que Dios garantiza que permanezcan y otra cosa es que en tu corazón, bajo determinadas circunstancias que sean extremas, tu esperanza se desvanece. Bueno, aquí vemos eso, ese momento. ¿Qué hizo Dios en medio de ese momento donde tu esperanza se desvanece? Dios la resucita. Dios hace que nuestra esperanza regrese. Y eso es lo que pasó allí. Ellos empezaron con todo los intentos propios de los expertos de cómo salvaban la situación, pero nada les dio resultado y en más de un lugar en el pasaje se dice que se abandonaron a la deriva, o sea, se dejaron llevar por la tormenta. No quedaba otra cosa que hacer y ver, como esperar a ver qué pasara. Pero fíjense como dice el versículo, creo que es el 20 por ahí, 21. Fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Fuimos abandonando toda esperanza. Llegaron a ese punto, tocaron fondo. ¿Habrá alguien acá y entre nosotros que está viviendo una circunstancia así, que está tocando fondo, que está diciendo, para esto no hay esperanza? Eso es en el plano humano, pero en el plano eterno siempre hay esperanza, porque Dios es real. Tú puedes recibir un diagnóstico de cáncer y humanamente no hay esperanza, pero Dios tiene la última palabra. Tú puedes recibir una sentencia de la justicia, tú puedes recibir cualquier otra cosa que humanamente tú dices, esto no hay esperanza, pero por encima de eso Dios tiene la última palabra. Y eso fue lo que está poniéndose en evidencia aquí, el cuidado providencial de Dios por encima de toda esperanza humana. Eso es una garantía para los hijos de Dios. Dice acá en la narración bíblica también que fueron 14 días y llegaron a un punto donde estaban sin comer. Bueno, mínimo hay 2 razones para estar sin comer en medio de una tormenta. En primer lugar, si te pones a comer en medio de una tormenta, más o menos es que hay personas que nada más se suben a un barco y hay un poquito de oleaje y ya les viene un mareo. Y junto con el mareo, y no voy a hablar más para que nadie se le quite después el apetito, que dentro de un rato algunos van a ir a comer. O sea, nada más por eso, una tormenta intensa y 14 días, mejor ni como. Imagínense ustedes 276 personas navegando en una cáscara de plátano que está haciendo. Si comían, no alcanzaban los baños. Pero además de eso, cuando usted está en una situación desesperada, a usted se le quita hasta el apetito. Quizás más de uno de ustedes ha estado en un hospital con un ser querido. ¿Qué pasa? Que uno no quiere ni comer. Porque es más apremiante esa situación, esa emergencia, que el comer, que es algo como básico de la vida. Entonces, por mínimo como esas 2 razones, pues estuvieron bastantes días casi que sin comer, ayunando y clamando sin ser cristiano. Un poquito más adelante, Pablo se para, no sé cómo lo logró, pero se paró en medio de ellos y les dijo que no tuvieran temor, sino que tuvieran buen ánimo. Y les dijo, ninguno va a morir. Cuando ya todos estaban pensando que de un momento a otro era inevitable, Dios puso a Pablo a decirle, ninguno va a morir. Pero fíjense las cosas que están implícitas acá. Dice, esta noche estuvo en mi presencia un ángel, y él está diciendo lo que él ha vivido, ¿no? La razón por la que él está diciendo eso. Un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Dios. El martes pasado íbamos
saliendo para ir a un grupo a evangelizar, y vino una tormenta y amenaza de tornado. Y entonces, una cosa que estábamos haciendo, vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Ahora estamos entrando en esta época de tornado y más de un momento hay algún tipo de alarma. Tu vida, y con eso no estoy diciendo que no tomes las precauciones. Toma las precauciones, y si hay ¿cómo se llama? Machete, ¿no? Refúgiate, pero por encima de todo confía que tu vida está en las manos del Señor. Aquí se le presenta un ángel y él está diciendo, mira, a mí se me ha presentado un ángel y me lo ha garantizado una vez más que voy a ir a César. Entonces eso Dios lo va a cumplir. Si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir por encima de todo lo que pueda estar pasando. Pero fíjate también lo que Él les dice, que Dios le ha dicho. El ángel le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué implica? Que Dios le concede a Pablo la vida de todos los que navegan con Pablo. Por lo menos yo entiendo que Pablo está intercediendo por cada uno de ellos. Pablo no solamente está confiando de que, bueno, yo, una vez más, ya he naufragado 2 veces, naufragaré la tercera, pero Dios me dijo que para Roma yo llegaré a Roma. Pero aquí evidentemente él está intercediendo por cada una de esas personas. Muy probablemente ha tenido oportunidad de hablarle a más de uno de ellos durante todo ese viaje. Y como vamos a ver más adelante, todavía sigue testificándoles a ellos. Y una cosa que hace el Señor es que Dios responde la oración. Dios responde tu oración a favor de aquellos que están a tu alrededor en un peligro eterno, que es peor todavía que una tormenta. No dejes de interceder por tu familia, que no es cristiana todavía. A su tiempo Dios va a obrar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la promesa. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios ha dado, no a las cosas que queremos que Dios haga para nosotros, sino a las cosas que Él ha prometido que va a hacer a favor de sus hijos. Dios quiere darte la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, de tu esposa, si tampoco es cristiano. Dios quiere usarte. Y una de las cosas que necesitas hacer es interceder por ellos. Y acá está la respuesta a la intercesión evidente de Pablo. Dios le concedió que cada una de esas personas iba a ser preservada también, no solamente él. Ahora, estamos nosotros cuando estamos en esos problemas de la vida pensando en otros, además de nosotros, o lo que hacemos es nada más orar para salvarnos nosotros. Sería una cosa para tener en cuenta. Acá, ya avanzando en la historia, ellos están acercándose a la costa. Los marineros ven que está bajando la profundidad y lo que quieren es escaparse, bajan el bote salvavidas y están haciéndose los que están cortando las amarras de la parte de adelante, les llama la proa, y Pablo advierte, no los deje, porque si se van ellos no nos vamos a salvar el resto. Y uno dice, bueno, pero Dios ha prometido que se van a salvar todos y ahora resulta que están en peligro. Y es que Dios tiene las maneras. La soberanía de Dios no contradice la responsabilidad humana. Tú tienes tu responsabilidad, por ejemplo, de orar por tus hijos, si no son cristianos. Aunque Dios ha prometido obrar, pero tú no dejes de orar. Una cosa no quita la otra. No, que se va a salvar, que se salva. Yo no tengo que predicarle a nadie, no. Dios te ha mandado a ti a hablarle a las personas. Y bueno, si tú no lo haces, Dios buscará a otro que lo haga. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú eres responsable por tu parte y Dios va a hacer la suya, la de Dios está garantizada. Haz tu parte. Y ahí estaba una parte que le correspondía a los marineros, que era hacer su función, era controlar la nave. Y Pablo le dice a los soldados y al centurión, no permitas que ellos se escapen en el bote salvavidas, porque los demás entonces somos los que vamos a estar en peligro. Y
y el centurión les impide hacerlo, y bueno, encalla el barco y se empieza a quebrar, y viene la última parte, y es que también Dios va a proveer salvación, pero en el proceso, para Él proveer salvación, Dios, en el caso de Pablo lo usa, pero también a nosotros nos quiere usar, para nosotros animar a otros, y es lo que Él está haciendo ahí. Coman. Incluso le dice, es necesario que coman. ¿Sabe por qué? Porque si se hunde el barco y tienes que nadar, ya sea que nades porque sabes nadar o porque te agarras de algo que flota y en lo que llegas a la costa, si llevas 14 días mal alimentado, ¿qué pasa con tu fuerza? Están disminuidas. Entonces, para lo que venía, que era inevitable que el barco se iba a hundir, todos necesitaban recuperar fuerzas, porque más y el que menos, todo el mundo iba a tener que chapoletear hasta llegar a la orilla. Dios está cuidando de ellos. Pero qué hermoso, en medio de esa crisis donde todo el mundo lo que está es viendo cómo escapa por su vida, Pablo está pendiente de cómo cuidar de todos. Eso es un ejemplo para nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos tempestades, cuando tenemos dificultades, que no nos volvamos egocéntricos y pensemos nada más en cómo me libro yo, sino también nosotros pensar en cómo ayudamos a otros que están ahí a nuestro alrededor, quizás hasta en el mismo problema. Y una cosa que vemos acá también, parte del proceso para Dios salvar, es que va a usar a esos otros a los que nosotros estamos animando para entonces ellos preservarnos a nosotros. Tú haces algo por amor a alguien y lo que tú no sabes es que eso, como hablamos en la clase de los matrimonios, de la siembra y la cosecha, lo que tú estás sembrando de alguna manera, después Dios va a hacer que eso se revierta hacia ti. Pablo les advirtió eso, ellos preservaron a los marineros ahí y no les permitió matar a los presos el centurión, y resulta que después todos se salvaron. Dios cuida de nosotros. Mis hermanos, 276 personas que vivieron una historia inolvidable. Dios tiene para nosotros la misma palabra: no temas, no temas. No sé lo que cada quien está viviendo en este momento de su vida, pero Dios dice una y otra vez en las Escrituras: no temas, no temas, no temas. Nosotros los seres humanos necesitamos continuamente que Dios nos diga eso. También otra aplicación de esto es que las tormentas son inevitables. Las tormentas hacen parte de la vida, pero la promesa es que el Señor está con nosotros en la tormenta, y Dios va a garantizar cumplir sus propósitos en nosotros. En la tormenta, como vimos, Dios va a poner compañeros de viaje, Dios va a poner a alguien ahí. Honremos esas relaciones especiales, busquémoslas si no las tenemos, relaciones significativas con algunos hermanos, aunque sea, para caminar juntos, especialmente cuando llega el día malo. Y aquellos que nos visitan, si hay alguien que nos visita que no es cristiano, como decía hace un momento, las tormentas son inevitables, pero hay una gran diferencia entre vivir esta vida y vivir las tormentas de esta vida solo, o que en medio de las tormentas el Señor esté con uno. Y eso depende de la decisión que uno toma con respecto a Cristo. Si tú dejas de lado a Cristo y tú quieres vivir la vida tú solo, pues simplemente parte del paquete de la vida son las tormentas. Vas a pasar por tus tormentas tú solo. Pero si uno se rinde a Cristo, entonces vas a vivir. Sí, las tormentas son inevitables, pero el Señor va a estar contigo en la tormenta. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Puede ser que haya alguien entre nosotros que necesita rendirle el timón de su vida al Señor. Cada quien sabe. Si tiene al Señor como Rey y Señor, como capitán y timonel de su vida, de su barco, sea que esté ahora en tormenta o no. Pero asegurémonos, cada uno de los que estamos acá, de que verdaderamente Jesús es el Señor de nuestra vida. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su fidelidad en medio de lo que cada quien pueda o no estar viviendo, o lo que más adelante llegue? Pero la promesa que tenemos garantizada de que Él está con nosotros. Señor, gracias, Padre.